La gráfica de g de x es igual al opuesto de 2 elevado a la potencia de x menos 1 se puede obtener de la gráfica de f de x es igual a 2 elevados a la potencia de x mediante las cuales acciones. Primero necesitamos determinar si reflejaríamos f de x a través del eje x o del eje y, luego determinar si desplazaríamos el gráfico hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo una unidad. Vamos a explorar esto. Aquí tenemos la gráfica de y es igual a 2 elevados a la potencia de x. Ahora, graficaremos la función y es igual a 2 veces elevado a la potencia de x más d, donde cuando a es 1 y d es 0, obtenemos la misma función exponencial, que ahora está graficada en azul. Y ahora, si cambiamos a 1 negativo, tendremos la gráfica de igual al opuesto de 2 elevado a la potencia de x. Y observe que cuando hacemos esto, la nueva gráfica es la gráfica de y igual a 2 a la x en rojo reflejada a través del eje x. Y esto debería tener sentido porque para los mismos valores de x, ahora los valores y, o valores de función, serán opuestos. Y ahora, si cambiamos de por 1 negativo, observe cómo el gráfico azul se desplaza hacia abajo una unidad, o la gráfica de y es igual al opuesto de 2 elevado a la potencia de x. Esta es la gráfica de la función que queremos considerar, que nuevamente, y es igual al opuesto de 2 elevado a la potencia de x, menos 1. Y nuevamente, tenemos una reflexión a través del eje x, y luego un desplazamiento hacia abajo de una unidad. Volviendo a nuestro trabajo, para graficar g de x, tendríamos que reflejar f de x a través del eje x, y luego desplazar el gráfico una unidad hacia abajo. Y ahora, se nos pide que proporcionemos el dominio y el rango mediante notación de intervalo. Volvamos a mirar nuestros gráficos nuevamente. De nuevo, la gráfica de g de x es la gráfica aquí a la derecha, que podemos obtener tomando la gráfica de igual a 2 a la x, reflejándola a través del eje x, y luego desplazándolo hacia abajo una unidad, lo que nuevamente nos da este gráfico final. Y observe cómo g de x tiene una asíntota horizontal de igual a una negativa. Y ahora, el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o valores x. X puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el dominio es todos los números reales, que usando notación de intervalo, es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Gráficamente, podemos decir que el dominio es todo real porque el gráfico va de izquierda a derecha indefinidamente sin agujeros ni roturas. Y ahora, el rango es el conjunto de todas las salidas posibles, o valores y. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo los valores de la función se aproximan y es igual a 1 negativo, y luego baje desde allí y se acerque al infinito negativo. Entonces, el rango sería y, o f de x, es menor que 1 negativo, que usando la notación de intervalo, es el intervalo abierto desde el infinito negativo al negativo. Tenemos un paréntesis a la derecha del negativo porque el negativo no está en el rango. Si estuviera en el rango, usaríamos un corchete. Espero que hayas encontrado esto útil.